Sonido 1, 2, 3. Oh pecador, ¿dónde vas errante? Oh pecador, ¿dónde vas errante? Oh pecador, ¿dónde vas errante? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Busca la paz, el mal te está acechando. Busca la paz, el mal te está acechando. Busca la paz, el mal te está acechando. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, que no triunfen de nosotros nuestros enemigos. Sálvanos, Dios de Israel, de todos nuestros peligros.
Y ofrecemos esta Eucaristía por el alma de María Beltrán de León al cumplir un año de fallecida. Intención de Manuel Beltrán y sus nietas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, mira complacido a tu pueblo que desea entregarse a ti con una vida santa, y a los que dominan su cuerpo con la penitencia, transfórmales interiormente mediante el fruto de las buenas obras, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás y le dijo: Ponte en camino y vete a Nínive, la capital de Asiria, y anuncia allí el mensaje que voy a comunicarte. Jonás se puso en camino y fue a Nínive, como se lo había ordenado el Señor. Nínive era una ciudad sumamente grande. 3 días hacían falta para recorrerla. Entró pues Jonás a la ciudad anunciando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y con un solo día que la recorrió dando este anuncio, los habitantes de Nínive creyeron en Dios, promulgaron un ayuno e hicieron penitencia, grandes y pequeños. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, se levantó del trono, se quitó el manto, hizo penitencia, sentado en el polvo, y mandó un heraldo a proclamar en Nínive el siguiente decreto del rey y sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no prueben bocado y se queden sin comer ni beber, que hagan todos penitencia e invoquen a Dios con todas sus fuerzas, que cada uno se convierta de su mala vida y deje sus acciones violentas. Quizás se conmueva a Dios y desista de hacernos perecer en el ardor de su ira. Al ver lo que había hecho y cómo se convertían de su mala vida, se conmovió Dios y no les aplicó el castigo anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reconozco mi culpa, Señor. Reconozco mi culpa, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Reconozco mi culpa, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme.
no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Reconozco mi culpa, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Reconozco mi culpa, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como en cierta ocasión la multitud se congregó alrededor de Jesús, empezó él a decir: esta generación es una generación enceguecida. Piden un milagro que me acredite, pero no se le va a conceder más milagro que el de Jonás, porque si Jonás fue como un milagro para los habitantes de Nínive, un milagro será el Hijo del Hombre para esta generación. En el día del juicio, la reina del país del sur se encarará con los hombres de hoy y los hará condenar, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más grande que Salomón. También los habitantes de Nínive se encararán en el juicio con esta generación y los harán condenar, porque ellos volvieron a Dios al oír la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más grande que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, durante este tiempo de Cuaresma que recién iniciamos, estamos en este primer miércoles, esta primera semana del tiempo de Cuaresma, viendo como los fundamentos, lo esencial de lo que significa la penitencia, la oración, el ayuno. Hay que ir a lo esencial. Ayer explicamos un poco lo esencial del ayuno y también lo esencial de la oración, cuando Jesús nos presenta la oración del Padre Nuestro. Y aquí se nos presenta lo esencial de hacer sacrificios, penitencias. Hoy se nos presenta estas historias que son como todas las de la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, que son unos relatos magistrales, atraen la atención. Tenemos aquí la historia de Jonás, este profeta. Aquí se nos presenta como la orden que le da Dios, no presenta todo el libro, pero es bastante interesante. Cada día va a presentar como un personaje diferente, una historia diferente, donde siempre ante las situaciones difíciles predomina Dios, predomina el bien. Dios se sale con la suya, por decirlo así. Y hoy tenemos este relato muy corto, muy breve, de la historia de Jonás. Y aquí apenas es un abreboca. Yo los invito a que ojalá lean todo el libro de Jonás, porque es interesante, relativamente corto. Jonás es un profeta que ha sido designado por Dios para una tarea, digámoslo así, no imposible, sino una tarea tediosa, una tarea que repugna, pongámoslo de esa manera. Porque Dios le está pidiendo a un judío radical como lo era Jonás, en el grado de profeta, un hombre de Dios y elegido para anunciar sus palabras, pero también un hombre que es parte integral de su pueblo y que ama a su pueblo entrañablemente y que no puede soportar que tenga enemigos, y enemigos que han sido grandes enemigos, grandes violentos, grandes despojadores de su pueblo, como lo fueron los babilonios, cuya capital es Nínive. Ellos se lo llevaron de manera violenta
para allá, para Nínive, durante 70 años. Después de 70 años, Dios les concede la vuelta a su tierra, pero quedan con todo ese resentimiento, y entonces los judíos, a partir de ese momento, se llaman judíos, porque solamente quedaba la tribu de Judá y otra que estaba ahí cerquita, pero predominaban los de Judá, y por eso se llaman judíos, porque 200 años antes de esa deportación habían padecido la otra por parte de los asirios, que se los llevaron hacia el norte, y esas 10 tribus desaparecieron. Ser deportado era perderlo todo, era una desgracia. Aquí hay como una especie de resurrección. Dios les permitió volver, no como las otras que desaparecieron, y por eso entonces se alegran de volver a la tierra y todo lo demás, pero recuerdan todo lo que le hicieron allí en Nínive cuando estuvieron desterrados. Jonás, que ya hace parte de esas generaciones posteriores, recuerda lo malo que fue esa experiencia, lo terrible, pero Dios le pide como profeta que vaya y predique a Nínive, a sus peores enemigos. Y esa es la esencia del asunto, ir a los peores enemigos. Por supuesto, Jonás se niega, no quiere ir, va para otro lado, coge un barco, la tempestad los agita, y él dice que la única solución es que lo echen al mar, en el mar se lo traga una ballena o algo así, allá está en el vientre de esa ballena 3 días, o sea, con toda la pérdida que eso implica. Si se lo tragó ya un monstruo de eso, ya nunca más vuelve a la tierra, y oh sorpresa, es dejado en tierra otra vez y va a Nínive, y allí predica. Dice aquí que con un solo día de predicación, los ninivitas, que eran terribles, que pertenecían a un pueblo violento, acostumbrado a la idolatría y toda clase de pecados, Dios tiene inmensa compasión también de ellos y les envía un profeta. Ellos, por una obra milagrosa, se convierten, porque esa predicación dicha por el profeta les llega, les cala hondo en el corazón, empezando por el rey, como dice aquí, que da un decreto de penitencia para todos, hombres y animales. Todos tienen que ayunar, vestir de sayal y sentarse en el polvo, como lo hace él, que es una cosa misteriosa. Ningún pueblo que sea tan idólatra, que sea tan pecador, acoge de buenas a primeras una predicación por allá de quién sabe dónde. Pues este pueblo acoge la predicación de Jonás. Aquí no lo dice, pero como para no dejar el relato así, recordemos que Jonás después se pone muy furioso con Dios y le dice: ¿sí ve por qué no quería venir a predicar? Porque usted es compasivo y misericordioso y los iba a perdonar. Yo quería que los destruyera porque son nuestros enemigos, pero los perdonaste y por eso no quería venir. Y resulta que Dios le hace crecer una planta, dice ahí, de ricino. Yo no conozco esas plantas, pero dice allá que creció de un momento a otro, que da unas hojas grandecitas para la sombra. Le dio un tiempito de sombra, unas horas a Jonás allá en el desierto, y después mandó un gusano. Dios le mandó un gusano que hizo que desapareciera o se muriera la planta, y Jonás también se pone furioso con Dios por haberle matado la planta. Y le dice Dios: tú no plantaste, tú no la hiciste crecer, pero lloras por ella. Así me pasa con este pueblo. Tú no lo plantaste, pero yo sí, y me duele ese pueblo. Dios es para todos los pueblos. Si no se comprende eso, entonces parte de la esencia de la penitencia, llámese ayuno, llámese mortificación, sacrificio, algunas cosas como vestir sayal, que es una tela burda en aquellas épocas, sentarse en el polvo y echarse tierra o ceniza en la cabeza, despreciando su ser, arruinarlo, por decirlo así, es parte de la penitencia. Pues, queridos hermanos, acoger la palabra de Dios, tenerla allá por una obra de milagrosa, por decirlo así, de Dios, que uno acoge esa palabra y haga penitencia.
La esencia está en que Dios nos ama y reconocemos ese amor, y por eso todo el daño que hicimos, todo lo que sale de nuestro corazón, todo eso malo, queremos repararlo de una u otra forma, y la esencia de la penitencia es esa. Quiero reparar, no quiero seguir así, no puedo permanecer de la misma manera, porque el inmenso amor de Dios es impresionante. Es insondable, como esas palabras que se traducen de la Biblia al español, algo que no tiene fondo, algo que es inconmensurable, que no se puede medir. Y entonces, ante el reconocimiento de ese amor inmenso de Dios, lo único que yo puedo ofrecer es algo mínimo, un dolor, un pequeño sacrificio, una mortificación, no comer por un tiempo. Eso es lo mínimo que uno puede ofrecer ante tamaño de amor que nos viene del cielo. Los que han sido parte del pueblo de Dios, como Jonás, no pueden tolerar que Dios sea misericordioso con otros. Eso ya es la etapa del egoísmo. Y por eso entonces, queridos hermanos, hoy se nos invita a que dejemos como ese orgullo de que somos los únicos merecedores de Dios y de su inmenso amor, y que como Él siempre nos está amando, por eso no nos preocupamos, y por eso hasta cualquier canita al aire, cualquier licencita por ahí nos podemos dar. Cuidado que cuando ya se llega a ese nivel de manosear a Dios, por decirlo así, tener demasiada confiancita con Dios y por eso nos damos licencias, eso mata las penitencias y quizás pueda matar otras cosas. Eso le pasaba al pueblo de Israel en cabeza de Jonás. No vaya y sea que por tener demasiada confianza en la infinita misericordia de Dios, nosotros estemos despreciando a otros. A Dios no le afecta que tengamos mucha confiancita, eso no le afecta a Dios, pero sí afecta a otros. Y ahí es donde viene el mal, queridos hermanos, por eso hay que tener cuidado. Entonces, esa es como la primera parte, porque en el Evangelio se complementa todavía más. Aquí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, este también hermoso relato. Jesucristo ha sido confrontado por los del pueblo allá, los judíos, y le piden entonces, haz un signo que lo acredite a usted como el enviado de Dios, como uno que viene de parte de Él. Haga un signo que, mejor dicho, sea irrefutable, que, mejor dicho, compruebe que usted es quien es. Estaban en ese plan. Es que hablaba muy bien Jesús, es que los milagros, pero no acababan de comprender, es que debe haber algo que sea poderoso, que no se pueda negar absolutamente. Y pues esperaban que se partiera el cielo o se partiera la tierra o alguna cosa extraña así. Y Jesús, como no procede de esa manera, porque es que el mismo signo lo tienen delante, al mismo Jesús, al mismo Dios hecho hombre, está delante de él y no son capaces de captarlo. Y es lo que les hace caer en cuenta a Jesús, y aún así tampoco se dan cuenta. El único signo que les voy a dejar es el de Jonás, precisamente. Él fue un signo para los ninivitas y ellos se convirtieron, y aquí hay uno que es más que Jonás y no se dan cuenta. La reina de por allá del sur también los va a acusar el día del juicio, porque ella vino a escuchar la sabiduría que Dios le dio a Salomón, y resulta que aquí hay uno enfrente de ustedes que es más que Salomón. Entonces, no tienen eso que hoy llamamos el carácter sacramental. Queridos hermanos, uno de los graves problemas religiosos que siempre hemos tenido es ese. No tenemos ese sentido del carácter sacramental. ¿Qué es un sacramento? Es una cosa física de este mundo, donde Dios está ahí dentro de esa cosa.
Tenemos ahora aquí el altar y dentro de poco vamos a poner pan y vino y ahí va a estar por la acción sacerdotal y por la acción de Dios, de su gracia infinita, la fuerza de su Espíritu, va a estar ahí Jesús, ahí al pie de nosotros. Los católicos tenemos más o menos, porque nos falta todavía mucho, pero más o menos sabemos que Dios está en el pan y vino, ya algo de eso tenemos. Pero cuando no se tiene ese sentido sacramental, ¿cómo se capta la presencia de Dios si no es a través de algo que se encarne aquí, algo material de este mundo? Y lo que nos está diciendo aquí Jesús, ¿cuál es el signo de la presencia de Dios? Pues míreme a mí, decía Jesús, es decir, la apariencia, esto que está aquí, que ustedes pueden captar, lo que tiene dentro es demasiado grande. Y con eso también está diciendo, la presencia de Dios también está en ustedes, porque yo tengo la misma apariencia que tienen ustedes y ustedes la que yo tengo. ¿Dónde está Dios? No es sino que mire para un lado o para el otro y ahí aparece. Si no tenemos ese carácter sacramental, ¿cómo vamos a apreciar lo maravilloso del ser humano? ¿Por qué los ninivitas eran tan violentos? Porque no tenían ese carácter sacramental. Los demás son enemigos que hay que acabar. Los judíos odiaban a los ninivitas porque los trataron mal y también son enemigos que hay que acabar. Y en ese juego del odio está el ser humano siempre, porque no se ve el carácter sacramental. Eso es como muy lenguaje nuestro, pero es que el sentido de ¿dónde está Dios? Está en el otro. Está en el otro. De manera densa, como decimos así, de su presencia real, lo tenemos aquí en los sacramentos, especialmente la Eucaristía, en el pan y vino. Está presente Cristo, pero hay que hacer todo un proceso y que Dios haga todo lo que tiene que hacer en nosotros para comprender este milagro. Muchos en el mundo no tienen hoy ese carácter sacramental y por eso hay tanta injusticia. Si comprendiéramos, si todos pudiéramos ver la presencia de Dios en el otro, no le haríamos daño. Antes todo lo contrario. Si uno le pregunta a alguien, ¿usted ama a Dios? Dice sí, pero como dice San Juan allá, ¿cómo dice que ama a Dios pero odia a su hermano? Hace a Dios mentiroso. ¿Cómo puede amar lo que no ve si odia lo que ve? Algo así. Y entonces, queridos hermanos, hoy se nos invita desde la palabra de Dios a hacer penitencia, a tener sacrificio, a tener mortificación, porque la única forma de observar a Dios es cuando uno se despoja de eso que lo hace uno odiar a los demás. Esa es la esencia del asunto, queridos hermanos, y por eso Jesús no puede hacer más con esta gente, porque si no tienen ese carácter sacramental, no pueden tampoco hacer penitencia. Si no tienen el amor de Dios que se hace patente o presente en los demás que están ahí a menos de 1 metro, y eso que tuvieron al mismo Dios ahí no lo captaron por su apariencia humana, porque odiar lo humano es también odiar a Dios de una u otra manera. Pues queridos hermanos, que ojalá aprendamos, y eso lo tenemos, bendito sea Dios, aquí en la Iglesia Católica, esto que se llama sacramento. Dios está presente. Dios se hace presente en algo material y a muchos eso como que les suena raro, inclusive entre nosotros mismos también, pues eso ya viene desde antiguo. Dios quiere poner su morada, su tienda, su casa entre nosotros, entre su pueblo, entre toda la humanidad. Y nosotros debemos aprender a ver a Dios que camina con nosotros. Esa es la realidad de nuestra religión, que ya viene desde la tradición de los Javirús. De ahí salieron los hebreos, de ahí salieron los judíos y de ahí salimos también nosotros. Es toda una tradición antigua. Dios quiere habitar con su pueblo. ¿Y cómo habita? Sacramentalmente. Y un primer signo muy elocuente, el ser humano.
El ser humano es la viva imagen y semejanza de Dios y ahora por la acción de Cristo habita en nosotros. Nosotros somos el sacramento vivo de Dios de una u otra manera, que también tenemos los sacramentos de la iglesia aquí en estos elementos que Jesucristo nos dejó, pero la iglesia misma también es sacramento, así lo han descubierto los concilios, por ejemplo el Vaticano II, la iglesia es sacramento de salvación. El Papa Francisco dice, cuando se lee la palabra, ella tiene un carácter sacramental. Dios se hace presente cuando se proclama la palabra. Ese carácter que debemos todos tener nos ayuda a captar la presencia de Dios en todo. No es que sea un panteísmo, sino que Dios ha puesto su morada entre nosotros. Y cuando nosotros aprendemos a apreciar especialmente al ser humano como la morada de Dios, como su templo, no le hacemos daño, no le hacemos mal, no pecamos, o como dice San Pablo, el que ama cumple la ley entera, porque no puede hacerle daño a los demás. El que ama no hace daño y cumple la ley entera, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque se capta que hay algo especial en el otro especialmente. Entonces, queridos hermanos, con esa cosa que hay que irla profundizando cada vez más, pues queridos hermanos, el espíritu de la penitencia está ahí. Si algo le pasa a otro, algo malo, es porque hay injusticia, algo que no se está captando bien y por eso hay que restablecer como el equilibrio, por decirlo así. Tengo que hacer penitencia para despojarme del mal. Tengo que hacer penitencia para restablecer la justicia. Tengo que hacer penitencia para aprender a captar a Dios, especialmente en mis hermanos y hermanas, para respetarlos y amarlos como se debe amar y respetar a Dios, tal cual. Por eso, queridos hermanos, cuando nos acercamos, y especialmente en estos tiempos, a la palabra de Dios, esa palabra tiene que enfervorecer nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que captemos la presencia de Dios, como le pasó a los ninivitas. No fue sino escuchar a Jonás y algo por allá les pasó. Dios como que está por aquí y por eso hagamos penitencia. Queridos hermanos, hay algunas formas de hacer mortificaciones, entre ellas el ayuno, entre ellas la que llamamos vigilia, comer un poquito menos o no comer algo que nos agrada, no ver aquellas cosas que quisiera ver, etcétera, etcétera. Hagamos algo de penitencia para que nos vayamos despojando de todo aquello que nos impide ver los signos concretos de la presencia de Dios. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, su corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado para consagrarlos a ti, y concede que así como los vas a convertir para nuestro bien en sacramento, así también se conviertan para nosotros en remedio de eternidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Tú, Señor, que no cesas de alimentarnos a tu mesa, concédenos que este banquete en el que hemos participado sea para nosotros fuente de vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.